Saludos desde el oeste de la isla de Montreal, esto es de sur a norte, Hispanoamérica, según las noticias publicadas entre el lunes 6 y el viernes 10 de abril de 2026. Comencemos con los países que limitan con el Atlántico Sur. En Argentina, el presidente Javier Milei recibió la visita de su homólogo chileno José Antonio Kast y establecieron las prioridades de su relación bilateral, como informó la agencia Xinhua o como indicaron otros medios, identificar a sus enemigos comunes. Una inflación que no cede, el aumento del desempleo, el cierre masivo de empresas y escándalos de corrupción habrían empujado la desaprobación al mandatario argentino al 60%, según explicó la agencia Mercopress. Deutsche Welle, por su parte, informó sobre las protestas ocasionadas por un proyecto del gobierno argentino para limitar la protección de los glaciares y permitir en esas zonas las actividades mineras. Y al finalizar la semana, el Banco Central de la República Argentina anunció medidas para flexibilizar algunas restricciones cambiarias para exportadores e inversionistas extranjeros, como explicó la agencia Xinhua. En Uruguay, el presidente Yamandu Orsi firmó 2 declaraciones de la Sociedad Interamericana de Prensa y reafirmó su compromiso con la libertad de expresión, como informó la agencia Xinhua. El gobierno uruguayo reforzó los controles fronterizos para asegurar el abastecimiento interno de combustible, según anunció Prensa Latina. La cantidad de personas que viven en la calle en Uruguay se triplicó en una década y esta semana el gobierno de Orsi lanzó un plan nacional basado en 3 Vs: vínculo, vivienda y vida, un programa que incluye 42 medidas, según explicó la agencia Infobae. Los sindicatos industriales uruguayos siguen preocupados por el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea y reclaman protecciones, según informó Prensa Latina. Las empresas Qatar Energy y Chevron iniciarán la exploración de hidrocarburos frente a la costa de Uruguay, según informó Mercopress, medio que comentó sobre la ubicación de una planta de combustibles sintéticos en este país y que contempla una inversión privada superior a los $5.000 millones. Finalmente, el ministro del Interior de Uruguay, Carlos Negro, anunció que el Plan Nacional de Seguridad logró disminuir los homicidios en 9,2%. Ahora subamos por los países mediterráneos. En Paraguay, la inflación en el mes de marzo fue del 0,8%, según divulgó la agencia Xinhua. El mismo medio informó que los agentes antidrogas paraguayos incautaron más de 7 toneladas de cocaína en los últimos 2 años y medio. En Bolivia, el gobierno anunció la autorización irrestricta del uso de tarjetas de crédito para operaciones en el exterior en dólares, como informó la agencia Xinhua. Xinhua también dijo que Bolivia extenderá su política de cielos abiertos con Panamá y Paraguay. Prensa Latina, por su parte, informó sobre un paro y bloqueos organizado por los transportistas de la región boliviana de Oruro. Y Xinhua informó que el gobierno de Bolivia defendió la liberalización de su política cambiaria ante el aumento de las críticas desde la oposición. Ahora recorramos la costa del Pacífico. En Chile, los medios dieron seguimiento al primer viaje oficial del presidente José Antonio Kast, quien, desde Argentina, dijo que está avanzando paso a paso en la expulsión de migrantes irregulares, como resaltó Deutsche Welle. Varios medios comentaron que José Antonio Kast confía en la extradición de Galvarino Apaplaza, un exguerrillero chileno acusado de participar en el asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991 y actualmente prófugo de la justicia en Argentina, como detalló France 24. El bioparque Boinzo de Chile presentó la 9ª cría del asno salvaje de Somalia, Equus africanus somaliensis, y la agencia Xinhua explicó que esta es una especie en peligro crítico de extinción y que solo existen 300 ejemplares en el planeta. Infobae, por su parte, resaltó que el gobierno del presidente José Antonio Kast insistió en una reforma para endurecer la ley de responsabilidad penal en adolescentes. La ministra de Ciencias de Chile, Jimena Linconao, sufrió un ataque de agua e insultos el miércoles y Deutsche Welle explicó que entre los recortes anunciados por el presidente Kast figura una rebaja en los presupuestos de ciencias y educación. Finalmente, Prensa Latina informó que el actual gobierno chileno busca lograr un acuerdo de asociación económica integral con la India. En el Perú, este domingo 12 de abril se celebran elecciones generales y CNN y France 24 explicaron que 35 candidatos compiten por el sillón presidencial y medios como Infobae comentaron que esta es la 4ª vez que postula Keiko Fujimori.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó que su gobierno esté financiando movimientos políticos en Perú, donde algunos actores políticos están tomando elementos del discurso de la Cuarta Transformación, como explicó la agencia Xinhua. Prensa Latina e Infobae informaron que el presidente del Congreso peruano, el fujimorista Fernando Rospigliosi, fue condenado a 9 meses de prisión suspendida y el pago de 200.000 soles por decirle aliada del terrorismo a la exfiscal de la Nación y actual decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinosa. La agencia Xinhua resaltó el operativo logístico y diplomático de Perú en Bolivia para que miles de ciudadanos peruanos puedan votar en el país altiplánico. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa llamó a consultas a su embajador en Colombia, luego que Gustavo Petro insistiera que el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass es un preso político, como explicó Deutsche Welle. Una veintena de pescadores de Ecuador, supuestamente rescatados en aguas de El Salvador, denunciaron que su barco fue bombardeado por drones en alta mar, según explicó Deutsche Welle. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa defendió la decisión de elevar del 50 al 100% las tarifas a productos provenientes de Colombia, y el mandatario colombiano Gustavo Petro calificó la medida como una monstruosidad y suspendió las exportaciones de energía eléctrica a Ecuador, como resumió la agencia Xinhua. Y Daniel Noboa aseguró que Ecuador no enfrentará apagones, según informó la agencia Xinhua. Ahora recorramos el norte amazónico. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro pidió unidad, diálogo y reconciliación en un mensaje difundido el domingo de resurrección de la Semana Santa, como informó la agencia Xinhua. Xinhua también dijo que al comenzar la semana, 320 venezolanos regresaron a su país desde Arizona, Estados Unidos. Los abogados que representan al gobierno de Delcy Rodríguez y los del sector opositor unieron fuerzas para defender los fondos vinculados a petróleo de Venezuela y proteger activos venezolanos como la refinería Citgo Petroleum con sede en Houston, como explicó Mercopress. El 96% de las transacciones comerciales en Venezuela se realiza por vías digitales, según informó la agencia Xinhua. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que hay personas beneficiadas con la ley de amnistía que están ahora planificando el conflicto para desestabilizar el país, como informó la agencia Xinhua. Y el miércoles prometió un incremento responsable de salarios, según informó Deutsche Welle. La misma Deutsche Welle informó que el Parlamento de Venezuela designó a Larry de Boe, un funcionario afín al chavismo, como nuevo fiscal general, durante una sesión en la que también aprobó una ley de minería favorable a la inversión extranjera. Y mientras Deutsche Welle dijo que la ley de minería se aprobó bajo la presión de Estados Unidos, la agencia Xinhua explicó que esta reforma forma parte de un proceso de flexibilización de la economía venezolana para reactivar la industria minera y aumentar la generación de divisas. En Colombia, la Corte Constitucional analiza si anula el decreto de emergencia económica que emitió el gobierno en diciembre del pasado año, según informó Prensa Latina. Prensa Latina también resaltó que Colombia conmemoró esta semana el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas del conflicto armado. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó a su embajadora en Ecuador que regrese de inmediato al país, y Deutsche Welle explicó la crisis diplomática entre ambas naciones sudamericanas. La agencia Xinhua informó que el gobierno de Colombia inició el proceso para ingresar al Mercosur. Y Prensa Latina, por su parte, informó que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, presentó obras sociales en el interior del país, como el inicio de la construcción del acueducto que garantizará el suministro de agua potable las 24 horas del día para más de 70,000 personas. Ahora pasemos por Centroamérica y el Caribe. En Panamá, el Puente de las Américas estuvo cerrado tras registrarse un incendio provocado por un camión cisterna, como informó la agencia Xinhua. La Asamblea Nacional de Panamá eligió a la ex magistrada Ángeles Russo como nueva defensora del pueblo, y Prensa Latina explicó que varios diputados de la oposición la ven como una preferida del gobierno. Infobae resaltó que la corrupción es el principal desafío de Panamá, según dijera el nuevo presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura. En Costa Rica, el gobierno investiga con la DEA
el origen de la droga incautada por Nicaragua la semana pasada, según reveló Infobae. Y Deutsche Welle dijo que el gobierno de Costa Rica declaró como organizaciones terroristas a la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, a Hezbollah, a Hamas y a Ansar Allah yemení. En Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel reiteró su disposición a sostener un diálogo bilateral serio y responsable con Estados Unidos, según informó Deutsche Welle al comentar la visita que realizaron a la isla los congresistas demócratas estadounidenses Pramila Jayapal y Jonathan Luther Jackson. En el mismo contexto, el presidente cubano calificó de criminal el bloqueo energético y los representantes demócratas tildaron de ilegal el bloqueo de combustible, como agregó la agencia Xinhua. Esta semana Cuba celebró el Día Mundial de la Salud, como informó Prensa Latina. Deutsche Welle y la agencia Xinhua informaron que el vicecanciller de Rusia, Sergei Ryabkov, visitó La Habana y destacó la relación estratégica que mantienen su país y la isla. Finalmente, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rechazó dimitir bajo presión de Washington y pidió un diálogo entre iguales en su primera entrevista en una cadena televisiva de Estados Unidos, como dijo Deutsche Welle. En República Dominicana, las intensas lluvias pusieron en evidencia las deficiencias del sistema de drenaje pluvial, pese a las inversiones realizadas en los últimos años, según informó Prensa Latina. En Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió proteger la vida del encarcelado comandante sandinista Bayardo Arce, ex asesor económico del presidente Daniel Ortega, condenado por lavado de activos, como informó Deutsche Welle. El Banco Central de Nicaragua informó que la inversión pública aumentó un poco más del 17% en 2025, como informó Prensa Latina. En Honduras, el gobierno extendió el teletrabajo para los empleados del sector público para bajar el consumo de los combustibles, como informó Prensa Latina. Y una corte de apelaciones de Estados Unidos anuló la condena de 45 años de cárcel por narcotráfico contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, copartidario del actual mandatario Narrias Fura, como explicó Deutsche Welle. En El Salvador venció el plazo para que los partidos políticos convoquen a elecciones internas con miras a las próximas elecciones generales, como informó Prensa Latina. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respondió a las críticas de su homólogo colombiano Gustavo Petro y le ofreció trasladar a Colombia al 100% de los detenidos, incluyendo los llamados presos políticos, y Deutsche Welle explicó que abogados internacionales presentaron un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la ONU, porque en el país centroamericano se podrían estar cometiendo crímenes de lesa humanidad. Prensa Latina, por su parte, resaltó que El Salvador trabaja para superar los 4 millones de turistas recibidos al año. En Guatemala, el Congreso debate una iniciativa de leyes contra el lavado de dineros, como informó Prensa Latina. Prensa Latina también dijo que el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, extendió por otros 15 días el estado de prevención en 6 departamentos como parte de la estrategia gubernamental de seguridad. Y llegamos al norte. México repatrió 160 bienes arqueológicos e históricos que fueron recuperados en Estados Unidos, Canadá, Francia y Argentina, como informaron Deutsche Welle, la agencia Xinhua y diversos medios. La agencia Xinhua también dijo que la venta de vehículos nuevos en México se incrementó en 3,7% en el primer trimestre de 2026. Prensa Latina informó sobre los bloqueos carreteros realizados por organizaciones de agricultores y transportistas y que el gobierno de México llamó a privilegiar las vías de entendimiento. La Cámara de Diputados de México aprobó una iniciativa para fortalecer los principios de austeridad republicana y reducir privilegios en el ejercicio del poder público, según difundió Prensa Latina. El mismo medio comentó que esta semana el canciller de México, Roberto Velasco, conversó por vía telefónica con su homólogo de Brasil, Mauro Vieira, y con su homólogo de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, con el fin de fortalecer las relaciones con estos países. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reafirmó su compromiso con la soberanía energética y descartó el uso del fracking tradicional y apuesta por alternativas tecnológicas más sostenibles, según informó la agencia Xinhua. Finalmente, CNN informó que el ejército mexicano rescató a Francisco Zapata Nájera, un minero que estuvo atrapado durante casi 2 semanas en la mina del Rosario en Sinaloa. Y finalizamos con el dato de la semana. La agencia Infobae adelantó que entre noviembre y diciembre el Papa León XIV podría visitar Argentina, Perú y Uruguay.
Bueno, amigas y amigos, esto fue de sur a norte. Desde la isla de Montreal les deseamos una primaveral semana y nos despedimos. Hasta la próxima.